Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al capítulo número 24 de nuestro curso para aprender a crear una página web en PHP con Dreamweaver, Photoshop, XAMPP, entre otras herramientas. En nuestro capítulo inmediatamente anterior nos habíamos quedado con la posibilidad de eliminar registros de la base de datos que por ahora está vacía. Y antes que nada, un detalle para evitar alguna confusión. Aquí en mi URL, inmediatamente después de localhost, yo tengo escrito en la URL 2.8080. Esto se debe a que, bueno, por razones ya, digamos, de algunos inconvenientes que estaba teniendo con mi sistema operativo, pues he tratado de actualizarme a una versión un poco más avanzada, que es una versión de 64 bits. Y bueno, al hacer este cambio, he tenido que migrar toda la información y volver a reinstalar muchos de los programas. Ese también es el principal motivo por el cual habíamos pasado algunos días sin subir más videos y sin estar editando más cosas. Tuve que habilitar un puerto para el servidor local, para XAMPP. Entonces, habilitando este puerto, pues conseguí solucionar o resolver un problema o un inconveniente que tenía con la configuración de XAMPP. Pero si tú habitualmente, a medida de cómo se ha trabajado esto en el transcurso de los capítulos, pues únicamente tenías localhost y la dirección URL para acceder a las carpetas y a los archivos del sitio web sobre el cual estamos trabajando. Pues bueno, no hay ningún problema, simplemente lo dejas sin esto tal cual como estaba funcionando o como ha venido funcionando hasta ahora, y el resultado siempre va a ser igual. Ya para comenzar, entonces decíamos que podíamos no solamente ingresar registros en nuestra base de datos y subir archivos de imagen, sino también podíamos eliminar esos registros a través de este link que tenemos por acá. Y ya en este capítulo hablaremos y trataremos el tema de editar estos registros de la base de datos utilizando las ayudas que nos ofrece Dreamweaver. Así que vamos a comenzar con esto. Tenemos creado aquí ya nuestro archivo que nos permite visualizar las publicaciones que tenemos en nuestro backend, en nuestra administración del sitio. Y bueno, ya para aprovechar un poco más, un poco mejor las cosas y un poco mejor los espacios, voy a formatear un poco esta administración para que las cosas queden un poco mejor ubicadas y no quede, por ejemplo, esta tabla pegándose tanto al menú que tengo en la parte lateral. Esto retomando algo de CSS, pues lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Vamos a tomar todo el párrafo que tenemos por acá, que si recordamos es nuestra región editable, y vamos a meter todo este código dentro de una etiqueta div, a la cual le vamos a poner una clase. Bueno, esto que estoy haciendo, y ya lo voy a explicar un poco más en detalle, es una herramienta que nos permite un plugin que tengo instalado en mi Dreamweaver, y bueno, lo recomiendo bastante, que es el plugin de Emmet. Vamos a entrar a la página oficial de emmet.io, y aquí tiene en la sección de descargas tenemos el plugin para los diferentes editores de código que tenemos, como Sublime Text. Acá tenemos Dreamweaver. Podríamos implementar todo este código siguiendo los pasos de la instalación. Básicamente lo que nos permite este plugin, que no explicaremos cómo instalarlo porque ya hay algunos tutoriales en internet de cómo hacer esto. Este plugin nos permite escribir código de una manera muy sencilla. Por ejemplo, escribir, si queremos hacer una estructura de una tabla, entonces podríamos simplificar un poco el código escribiendo table. Cerramos como si fuera el cierre de la etiqueta y vamos a darle el contenido que hay dentro de la tabla, por ejemplo que tuviera un tr,
y que tuviera en realidad 5 TRs, que serían 5 filas, y cerraríamos esta etiqueta. Y después de esto podríamos decirle que tuviera unas 2 columnas cada fila. Aquí lo haríamos por 2. Utilizamos un atajo del teclado para las preferencias, y este plugin lo que nos hace es automáticamente ponernos todo este código. Te recomiendo que lo instales. Si no lo quieres hacer, pues bueno, igual lo vamos a trabajar como veníamos haciéndolo hasta el momento, pero pues es una herramienta bastante interesante y que nos puede ahorrar bastante trabajo, sobre todo en la escritura de código, que bueno, es algo que por lo general nos toma bastante tiempo, y esta es una manera de simplificarlo con un plugin muy interesante. Así que lo recomiendo muchas veces, porque bueno, esto es bastante útil para todos. Así que vamos a crearnos un div. Con el plugin Emmet yo escribiría div punto y el nombre, que sería con el punto le estaría diciendo que me le asignara una clase automáticamente. Y si no, podríamos escribirlo de la manera habitual, escribiendo div class. Podríamos decirle que esto se llamara tabla content, por ejemplo. Cerraríamos este div por acá y vamos a encerrar todo lo que es la tabla dentro de este div con un cierre de etiqueta, como lo hemos enseñado anteriormente. Con esto prácticamente lo que haríamos sería, vamos a cerrar un momento por acá, sería encerrar la tabla en un div, así que de momento pues por acá no sucedería nada. Y vamos a acceder a nuestra hoja de estilos CSS. En el backend vamos a copiarnos el nombre de la clase que acabamos de crear, que es tabla content. Vamos a ponerlo por acá al final del CSS para no confundirnos. Recordemos que las clases las definimos con un punto. Abrimos y cerramos corchetes por acá, y vamos a darle, por ejemplo, a esto que tenga un padding. Un padding 2 puntos de unos 10 píxeles para que sea no muy grande. Ya esto sí que nos cambiaría un poco el contexto o el formato que tenemos, porque ya tendríamos un poco mejor distribuidas las cosas. Y vamos a aprovechar el espacio completo de la tabla. Si observamos por acá, la tabla tiene un ancho de un 90%, le vamos a dar un 100% para que ocupe la totalidad o aproveche la mayor cantidad de espacio del div, y así ya tendríamos un poco más organizado esto. Vamos a crearnos también algunos estilos para esto, así que vamos a asignar nuevamente, vamos a pegar por acá tabla content y le vamos a decir table con un espacio. Abrimos y cerramos los corchetes, abriendo y cerrando las llaves, perdón. Le vamos a decir que tenga un font size y que esto sea igual a 12 píxeles para que sea un poco más pequeña la letra y podamos ver esto un poco mejor. Esto pues es algo que se me ocurre hacer para ir organizando un poco mejor las cosas. Bueno, aquí le estamos font size, aquí me he confundido con el texto, por eso es tan importante tener en cuenta la escritura. Bueno, se vería ya muy pequeño, vamos a darle quizás unos 13 píxeles. Bueno, yo creo que de momento así estaría un poco mejor. Vamos a subirle alguno más a ver si nos queda mejor o si... Bueno, así ya estaría un poco bastante mejor. Y ahora sí vamos a continuar con nuestro trabajo. Para editar el registro de la base de datos, entonces vamos a crearnos el código necesario. Vamos a hacer una copia del index con control C, control V, duplicamos el archivo y tendríamos una copia exacta al index, y vamos a escribirle el nombre de este archivo, que en este caso será slider edit, por ejemplo, .php. Vamos a abrir este archivo y como vemos es una copia exactamente igual al index. Vamos a reemplazar este texto que tenemos por acá y le vamos a escribir otra cosa. Por ejemplo, edita los datos del formulario.
Vamos a borrar este que tenemos por aquí que no lo necesitamos y vamos a cargar este archivo en el navegador. Desde Dreamweaver podríamos cargarlo, yo lo voy a cargar aquí manualmente, entonces sería slider-edit tal cual como lo hemos creado y aquí tenemos el archivo ya cargado. Vamos a utilizar las ayudas de Dreamweaver. Lo primero que tendríamos que hacer sería una consulta a la base de datos, porque si vamos a editar un registro, al igual que cuando lo eliminamos, pues antes que realizar cualquier ejecución debemos decirle al sistema o a la aplicación que estamos creando, sobre la cual trabajamos, cuál es el registro que queremos editar. Así que para ello nos vamos a crear una consulta, vamos a ir al menú insertar, objetos de datos y vamos a crear un juego de registros. Este juego de registros le vamos a poner edit o editar o como quieras llamarlo, pero por ahora yo recomiendo que lo hagas de esta misma manera. Y le vamos a crear una consulta en la cual le vamos a decir lo siguiente. Le vamos a decir que seleccione todos los registros o el registro de la base de datos, donde seleccionamos el ID, que siempre es nuestra clave principal o nuestra llave primaria con la cual definimos cuál es el registro que estamos seleccionando. Esto ya lo hemos explicado, entonces where ID sea igual, escribimos por acá igual y le vamos a escribir var, que es una variable. Vamos a darle aquí en el más y vamos a escribir var también. Este var que estoy escribiendo es exactamente esto que tengo por acá. Le vamos a decir que lo que estamos trabajando es un campo, una variable de tipo entero que tiene un valor predeterminado 0. Este valor podría ser también igual a vacío, pero pues si estamos trabajando con enteros y con números, pues escribir un 0 como valor nulo pues es, digamos, como conservar la integridad de los datos y así evitar errores. Y el valor en tiempo de ejecución es una variable de tipo get, que ya la hemos explicado también en el anterior tutorial. Vamos a escribir get, abrimos y cerramos corchetes y vamos a meter por acá dentro de unas comillas le vamos a escribir el nombre de esta variable, que va a ser, por ejemplo, slider ID. Recordemos este nombre que tenemos por acá, que va a ser importante. Vamos a aceptar y vamos a aceptar por acá. Entonces Dreamweaver, como ya es costumbre, nos está creando automáticamente la conexión con la base de datos, la función con la cual formateamos los datos de la base de datos, y realmente lo que nos interesa de todo este código es esto. Con este código estamos definiendo una variable que se llama var edit con un valor igual a 0 o igual a nulo. Y acá estamos creando una condición en la que definimos que if, con este if abrimos la condición y le decimos si está seteada o está puesta la variable por el método get llamada sliderID, entonces la variable que inicialmente había creado con un valor igual a 0 va a obtener el valor o va a capturar el valor de lo que le está pasando precisamente esta variable que está puesta llamada sliderID, y se va a convertir en esta otra variable. Esto es una forma ordenada de definir la variable y hacer una buena práctica para llamar a las cosas por su nombre. Aquí seleccionamos la base de datos mediante una conexión y estamos creando una consulta en donde definimos que seleccione todo de la tabla slider, en donde la columna ID de la tabla slider sea igual a un valor que le paso por parámetro, que es todo esto que tengo por acá, y ese valor va a ser exactamente esta variable que definí por acá, que ya va a capturar el valor de la variable get. Esto puede sonar un poco confuso nuevamente, pero bueno, esto ya lo hemos practicado y seguramente ya lo entiendes mucho mejor. Con este edit hacemos la consulta. Si falla algo en esto, pues simplemente se destruye la consulta y nos muestra el error de MySQL. Acá seleccionamos la fila y por acá un total de registros con esta función de PHP y MySQL, que es obtener el total de registros. Bueno, esto no lo vamos a necesitar por ahora, pero lo podemos dejar. Ya teniendo esta consulta, entonces vamos nuevamente al menú insertar, vamos a objetos de datos
y le vamos a dar actualizar registro. Vamos a hacer clic sobre el asistente de formulario de actualización de registros y Dreamweaver nos abre este asistente en el cual nos pregunta la conexión, que es project, la tabla, que es slider, y nos va a decir que seleccione el registro de dónde. Esto es el juego de registros o la consulta que acabamos de crear. Entonces en este momento es edit. Si tuviéramos más consultas pues nos mostraría una lista de todas ellas. Por ahora dejamos edit. La columna de clave exclusiva siempre va a ser el ID, como ya lo hemos explicado muchas veces. Y tras la actualización queremos que nos vaya a, esto lo hicimos también en el tutorial para eliminar los registros. Entonces vamos a decirle que se vaya a la carpeta admin y a la página slider.php, que es la que contiene la lista de publicaciones. Y acá nos pregunta los campos del formulario, los cuales queremos actualizar o editar. El ID es un campo que yo nunca quiero tocar porque pues es el identificador de cada registro y es mejor que estos datos se encargue de administrarlos el mismo motor de la base de datos y la programación que estamos haciendo en el servidor. Así que vamos a darle al menos para ocultar ese campo y no tener la posibilidad de editarlo. El nombre, la imagen, el texto y el link, e incluso el estado también son campos que yo sí que quiero editar. Pero recordemos que el campo estado, si vamos por acá a slider nuevo, este va a ser el estado. No era un campo de texto, sino era un menú en donde, haciendo un poco de memoria, activa era igual a 1 y desactivada era igual a 0. Vamos a dejar a definirlo aquí tal cual como lo habíamos hecho para que sea idéntico. Vamos a decirle que sea un campo de menú y vamos a darle a propiedades del menú. En la etiqueta le vamos a dar activa, la primera etiqueta, y el valor va a ser igual a 1. Y vamos a darle acá un nuevo elemento que va a ser desactivada con un valor igual a 0. Vamos a darle a aceptar y vamos a darle a aceptar por acá. Entonces vemos como Dreamweaver ya nos crea automáticamente este formulario. Por ahora lo voy a guardar y voy a volver a donde estaba, por acá. Vamos a recargar. Ya tenemos un formulario el cual nos permite editar unos datos, pero vemos que por acá definíamos en la programación que para poder ejecutar los datos de una consulta y obtener algún registro de esa base de datos pues teníamos que pasarle un valor por la variable get. Para que todo esto nos funcione correctamente pues debemos agregar un nuevo registro. Yo voy a agregar nuevamente por acá Toshiba. Vamos a seleccionar un archivo, vamos a crear la publicación, Toshiba esto por ejemplo, y link esto, activa, insertar registro. Entonces si nos fijamos por acá en la parte inferior del navegador, como siempre lo hemos hecho, estamos viendo los registros de la base de datos. Vemos que este es el registro número 1, acá es el registro 1 en mi base de datos porque seguramente tú tendrás otro nombre, pero bueno, esto es por lo que yo he hecho una actualización y obviamente esta base de datos la he creado desde cero. Bueno, el registro es el número 1. Vamos a pasarle ese parámetro, vamos a ir nuevamente a slider, a la lista que tenemos por acá. Al finalizar esto vamos a crearnos un nuevo link, que es el que, al igual de que como eliminamos, pues vamos a crearnos un link que de hecho nos sirve todo este mismo código, lo podemos copiar y pegar. Pero entonces no nos va a ir a la página slider eliminar, sino que nos va a ir a la página slider edit.php. Y acá con esto le estamos diciendo que lo siguiente que va a ir en la URL es una variable llamada sliderID. Esta variable debe ser exactamente igual a esta variable, o sea que podemos copiarnos esto y pegarlo por acá. Y va a tener un valor igual precisamente al ID de la consulta. Esto ya nos iremos acostumbrando a hacerlo muchas veces porque pues es parte fundamental de la programación en PHP.
Vamos a cambiar este texto, no va a ser eliminar sino editar. Y vamos a ver en la tabla cómo lo tenemos. Aquí ya tendríamos el link. Si vamos a hacer clic en el botón editar, vemos como ya el formulario se nos está cargando con la variable que le estoy pasando por la URL llamada slider ID con un valor igual a 1 y me está mostrando los datos de la consulta que obtuve de la base de datos tal cual como lo he definido. Vamos a hacer una cosa, vamos a agregar unos 2 registros más. Vamos a meter la publicación de Mac, por acá abrimos. Acá le metemos cualquier cosa, insertamos y ya tendríamos 2 publicaciones. Si nos fijamos nuevamente por acá vemos como al pasar por cada uno de los enlaces nos va cambiando el valor del ID. Vamos a crearnos una nueva que la vamos a llamar Sony. Vamos a insertar la imagen que habíamos editado anteriormente, por ejemplo Sony Bio, etcétera. Bueno, no sé, cualquier cosa. Y iría a una página llamada sony.php. Insertamos el registro, aquí tendríamos todo esto y vemos que en la base de datos estos datos ya se han ingresado correctamente. Igual estaría funcionando en nuestro slider. Por ahora ya tenemos un sitio aunque muy básico, pues por lo menos ya logra ser dinámico. Entonces vamos a darle al botón editar de Sony y vemos como ya nos carga los datos de Sony tal cual como lo queríamos hacer. Vamos nuevamente al slider, vamos a cargar los de Toshiba, vemos que aquí lo tenemos correctamente y vamos a cargar los de Mac y ya tendríamos esto correctamente. Por ejemplo, voy a cambiar algunas cosas en el slider. Vamos a ver cuál es la primera publicación, sería la de Toshiba. Y voy a editar los datos de Toshiba. Por ejemplo, voy a cambiar, no era este, era Toshiba que lo tenemos acá. Vamos a cambiarle Toshiba nuevo. Imagen, bueno, esta la vamos a dejar como Toshiba 5. Toshiba segunda publicación, no, le vamos a poner última publicación. Vamos a cambiar el link también, entonces Toshiba nuevo.php, aunque bueno, esto es algo muy raro de escribirlo, pero bueno, a solo manera de ejemplo actualizamos el registro y vemos como ya estos datos hemos conseguido editarlos de la manera como acabo de escribirlos, como lo tenemos por acá. Si recargamos nuestra página, bueno, la imagen no sale porque pues está haciendo referencia a una ubicación de una imagen que no existe, porque en mi proyecto no tengo ninguna foto que se llame Toshiba 5.jpg, pero los datos que tenemos por acá sí son exactamente los que necesito y de hecho si hacemos clic en el link vemos que nos está llevando a Toshiba nuevo.php. Vamos a dejarlo como estaba, vamos a volverlo a editar y a dejar que las cosas se vean correctamente. Toshiba, bueno, vamos a dejarlo así. Recargamos y ya tendríamos editando los datos de nuestro slider mediante la administración. Yo no solamente quiero ser capaz de editar esos datos, sino también de trabajar y editar la imagen que tengo en el servidor. Por ejemplo, se me ocurre que ya no quiero esta fotografía, sino una de un producto más avanzado para esta misma publicación. Bueno, esto ya sería un tratamiento de archivos y algo un poco especial y con algunas cosas bastante interesantes e importantes de hacer. Así que por ahora vamos a dejar este capítulo por acá, vamos a continuar con la gestión de la imagen y terminar este formulario para editar los registros, pero esto ya lo veremos en el siguiente capítulo. Por ahora esto es todo, nos vemos en el siguiente. Gracias.